11:06. Estás en CNN Radio, estás en No es para tanto hasta las 12 del mediodía. Y tenemos el agrado de recibir y agradecerle por venir Lucas Ventoso, secretario de Seguridad y precandidato a intendente por el partido de Juntos de Pinamar. Lucas, bienvenido, gracias por acercarte. Gracias a ustedes por la invitación. Por favor, bueno, gracias por venir y los escuchaba, les decía cada tanto, sí, subiéndome al auto, yendo de un lado a otro, ahí en la radio los escuchaba, y ahora esa voz tiene cara, porque sí. A vos sí, pero el resto no los conocía. Claro, bueno, un poco de la magia de la radio que se mantiene, ¿no? La rompí entonces. Sí. Tengo que hacer una nota. Tápese las caras, dice. Me quedé con una duda, porque nos escucha el deporte. Me gustaría saber si se puede saber de qué equipo es. Es fanático de River. Bien. Bueno, nadie es perfecto, ¿viste? Bueno, ahí tiró. Sí, ahí está. Volvamos al contexto de la nota. Ya está. Ya está, listo, ya está, tiramos todo. Bueno. Como estarás acostumbrado a ir más a programas de tinte político, acá tratamos de buscarle otro enfoque. Y la primera pregunta sería si sos de acá, sos de Pinamar. Sí, yo nací en el año 76. Sí. Hace una eternidad. Pero bueno, mis padres vinieron a vivir a Pinamar en el año 73. Así que en ese año, en el 76, cuando yo nací, no había hospital en Pinamar. O sea, o nacías en Madariaga o en otro lado. Y en mi caso, mi madre y mi viejo me fueron a tener a Buenos Aires, que es de donde ellos habían venido. Así que nací en Buenos Aires. Pero toda la vida acá en Pinamar. No, pero mi madre me fue a parir a Buenos Aires y volvió, no sé si al otro día. O sea, le habrán dejado la casa fría, en ese momento no había gas, así que no sé, habrán llegado. Nací en julio, imagino mucho frío. Nunca pensé eso que estoy pensando ahora. Mi madre volviendo conmigo a la casa fría que dejaron cuando se fueron. Se me acaba de venir esa imagen así, claro, tipo literaria. Porque además, otro contexto, además de ciudad, acá me imagino no había nada. 3.000 personas. Claro. 3.000 personas, o sea, bueno, y mi vida transcurrió, mi infancia, aquí nomás, en la Galería Balmoral, porque mis padres tenían una inmobiliaria, así que yo iba y venía corriendo de chiquito por la galería, iba a tomar café con leche a Pucará, que había un café ahí, y la segunda parte de mi niñez la pasé en la calle Tritones y Libertador, en una casa ahí que se llama La Goleta, que bueno, también ahí iba al jardín cuando estaba viviendo ahí. Bueno, hice primario acá en la 1, secundario en la técnica y terminé el Corbeta. Y cuando termino el Corbeta me voy a estudiar abogacía a Mar del Plata. ¿Por qué decidiste abogacía? Mira, yo tenía 3 opciones. A mí lo que más me gustaba era ciencias políticas o sociología. Pero sabía que la abogacía me iba a dar las armas necesarias para llevar adelante lo que yo tenía en mi cabeza cuando estaba en el secundario, que era hacer muchas transformaciones en Pinamar. Sobre todo depurar todo lo que era la política. Me indignaba mucho me indigna la impunidad. No es un eslogan, es verdad. O sea, y por eso yo empecé y me incliné por abogacía. Pero ahí tenías, ¿qué? 16, 17 años. Sí, 15, 14 años. Claro, de idea de 14 años ya empezaron a surgir esas ideas. Sí, desde chiquito, desde 14 años. Por eso yo ni bien termino mi carrera de abogado, empiezo a investigar Pinamar enseguida. Y era para mí primero un desafío primero de coraje, porque cuando uno empieza con todo esto se expone mucho, y yo sabía también que la herramienta que tenía que utilizar no era solo el derecho, sino también los medios de comunicación. Yo tenía que investigar y llevar la investigación a la justicia para que se sepa. Y nadie había hecho eso en Pinamar, o sea, todos hacían la denuncia en el Pionero, claro. Y ahí se quedaba. Entonces, cuando yo empiezo con todo eso, fue muy duro al principio, pero seguí para adelante y bueno, fue un recorrido de varios años muy, en algún caso muy estresante, sobre todo para mi viejo, porque mi madre muere en el 2004, un mes antes que yo me reciba abogado. Así que mi vieja no vio todo este quilombo.
que empecé a armar. El que se lo bancó fue mi viejo. Yendo de atrás para adelante, ¿considerás que pudiste hacer la transformación finalmente? ¿Sabes que sí? Yo muchas veces me planteo que si yo dejara, me retiro de la política activa, porque mi cabeza piensa todo el tiempo en estas ideas, o sea, en proyectos y ideas políticas, salir del país. Mi cabeza está preparada así, o sea, yo podría irme, si yo me fuera a pescar ahora, mientras estoy pescando estoy pensando en eso, en otras cosas también, pero no relajás la cabeza con no, eso. porque a mí me entusiasma eso, me apasiona eso. Y creo que sí, o sea, y fue un mensaje que también yo creo que hay que... Es muy difícil sostenerlo porque me ha pasado en este mismo gobierno que yo integro, donde terminé denunciando a un propio secretario de gobierno, con pruebas, y le dije primero renunciar porque tengo con esto y esto no va más. No es que durante años uno se jugó el pellejo e invirtió parte de su vida en combatir la impunidad de otro gobierno, y ahora llega otro gobierno y con otro funcionario y hace lo mismo. Te equivocaste, no es que venimos a repartir una torta, esto acá no se hace. Y bueno, no se fue, le pedí que se vaya voluntariamente y no se quiso ir y lo denuncié. Y bueno, y terminó una causa penal. Sabiendo que la realidad de nuestro país en materia de justicia es que no tenés justicia eficiente. ¿Cuántos condenados por delito de corrupción conoces? Pocos. Casi ninguno. Sí. Entonces, ahora Cristina condenada está libre, tampoco pero con una sola persona no se quiebra todo un sistema. De modo que si vos me decís si logré, yo creo que sí se logró. Yo creo que sí se logró en buena parte el mensaje a los que lo vieron. Después ustedes eran mucho más chicos, no sé, eso que yo estoy contando quizás ni lo vivieron, quizás los padres de ustedes lo han vivido. Y si no hay alguien que lo refuerce, como que se olvida. Pero si hay un mensaje que uno pudiera dejar, es que si uno se lo propone, se forma, se capacita y tiene el coraje, puede lograr casi todo. Como Por lo que me estás contando, la elección de abogacía va muy de la mano con la elección de involucrarte en política. Sí. ¿Cuándo fue que iniciaste la carrera en política? Mi primera participación en política fue en una lista de franja morada en la universidad. Mira. Digamos que fue la primera vez que yo recuerde donde asumí una responsabilidad institucional representando un espacio político universitario. Franja Morada, Facultad de Derecho de Mar del Plata. Después de allí, la segunda en política es cuando me contratan en el año, antes de ser asesor radical, me contratan como profesional en el año 2008 como jefe de sumarios en el gobierno de Rafael de Vito, que después me echaron porque terminé denunciando cosas del mismo gobierno. No me echaron. Sí. Con el tema de la playa. Y después, a partir de ahí... Y después fui asesor radical en el año 2011, que también me echaron. Porque denunciaste. Porque denuncié algo que no querían que denunciara en su momento, porque y me echaron. Y después fui concejal. ¿Por qué el radicalismo? Por principios ideológicos. El otro día me preguntaban que diga 3 políticos argentinos. En realidad me dijeron uno. Y no puedo decir uno. Entonces dije Alfredo Palacios, Lisandro de la Torre y Raúl Alfonsín. Claro que hay otros tantos, pero esos 3 políticos para mí son un faro ideológico y modelo de político en lo que uno si quisiera ver reflejado. Son socialistas, o sea, Alfredo Palacios, Lisandro de la Torre y Alfonsín, digamos, inscribió el radicalismo en la socialdemocracia a nivel internacional, en la internacional socialista. Y creo en ese rol del Estado, y también creo de manera fundamental en la iniciativa privada como motor de la prosperidad de una sociedad. El Estado regula y es un socio que te permite crecer, no un socio que te pone el pie en la cabeza para hundirte, claro, que es lo que pasa en Argentina. Ahora, cuando uno inicia un camino así, siempre está expectativa realidad, ¿no? Entonces, a la hora de embarcarte en el camino de la política, ¿tuviste te defraudó en algo
la política en sí? Vos decías, tenía esta expectativa y la verdad que no fue así. Como actividad, no, la política es una trama de estrategias que se tienen que desplegar, digamos, con un objetivo de acción. Para hacer esas estrategias y esa acción final, para conseguir ese objetivo tenés que capacitarte. Es como si fueras un samurái, para darte un ejemplo casi literario, ¿no? Sos un guerrero, y el guerrero antes de salir al combate se prepara. Así hay miles de películas, no sé, hay millones. Pero todo lo que es el alcanzar un objetivo final, que es parte de tu propia vida, para llegar a ese objetivo te formás toda la vida. Con conocimientos, con templanza, con tu carácter, porque esta batalla también no es una batalla solo de conocimientos, sino también de templanza emocional. Porque si te quebrás emocionalmente, si te quiebran emocionalmente, tampoco podés alcanzar el objetivo. O sea, es complicado eso. Y lo que no es fácil es encontrar un equipo que tenga un ritmo así. Claro. No es fácil. Y en política, si no es equipo, nada. O sea, porque vos solo podés dinamitar un imperio, pero no podés construir otro. Tenés que lo tiraste abajo y ¿qué dejaste? Tierra arrasada, ¿viste? Pero bueno, ahora se trata de llevar ideas para, al menos en lo local, hacer nuestra ciudad de lo que uno soñó cuando era chico, y trabajar en eso. Y en eso está uno pensando todo el tiempo. Hablando de emociones, el nombre de Lucas Ventoso, si se quiere, saltó a la fama con la denuncia primero visualizada por CQC, 2 denuncias, sí, ¿no? Sí. ¿En ese momento tuviste miedo? No, nunca tuve miedo. No, sí tuve... yo no sé si decir miedo, pero tuve un problema moral con que le hicieran algo a mi viejo. Por ejemplo, mi viejo no tenía la guita para pagar las tasas de la casa, de nuestra casa, la única casa, y sabía que esto le iba a costar que le hicieran un juicio de ejecución de tasas. Claro. Y me lo advirtieron, y yo un día estaba en la cocina con mi viejo y bueno, le planteé la situación y le dije, viejo, perdóname, pero voy a seguir adelante. Y esas cosas te ponen una... Porque no es lo mismo cuando la gente cree... A mí me hicieron 10 millones de juicios, me quisieron sacar la matrícula, me hicieron juicios penales. Altieri me hizo un juicio civil y Muriale también. En su momento eran como de $1 millón cada uno. Sí. Gané uno y falta el otro. O sea, a mí me tiraron por todos lados. Eso yo no lo digo porque es algo privado. Pero lo que más te duele no es que te peguen a vos, sino que le peguen a tu familia o a tus amigos. Mismo cuando un testigo confía en vos y te dice, mira Lucas, pasó esto, te voy a dar esta prueba. Y uno, cuando alguien se entera de algo así muy importante, delicado, sos el garante y el responsable de que ese testigo no lo toque, no le pase nada. Y me ha pasado de que los vienen a apretar, viste que han perdido el trabajo, y eso sí que es lo más doloroso que a uno le puede pasar. No que me hagan a mí lo que quiero, no me interesa eso, pero sí a los demás. Yendo a lo positivo, vamos a suponer que mañana te retirás de la abogacía y de la política, ¿sí? Sí. Hasta este camino recorrido, ¿qué te llevas? 1000 batallas, y el recuerdo de reponerme en las derrotas. El recuerdo de reponerme en las derrotas, porque todas las victorias que he conseguido fueron después de muchas derrotas. La abogacía es una instancia, 2 instancias y seguir adelante, y muchas veces no alcanzás la verdad formal, donde vas a un juicio y se llevan las pruebas y se ve en una audiencia, se puede acreditar que lo que decías de este político era realmente así, con pruebas. Lo acreditas por los medios de comunicación. Y en Argentina, desgraciadamente, en la mayoría de los casos uno sabe que el objetivo más positivo que puede lograr es que se conozca la verdad por los medios y no que llegue por la justicia. Claro. ¿Y qué me llevo? Me llevo a haber llevado eso. Me llevo a haber llevado eso y a ver, siento en un punto que le puse fin a toda una estructura política que tuvo 20 años en Pinamar. No voy a dar nombres propios, pero fueron 20 años en Pinamar
de que esa estructura política se quedaba con todo. Con todo. Vos no podías construir nada si no pasabas por fulano a comprar los materiales ahí. Y no podías hacer eso si no, y fulano iba y te aprobaba los planos, si no, no podías ni construir. Y no podías conseguir trabajo si no estabas con ellos. Eso fue mi motor en el principio. Pero después cambiaron y hubo gente que quiso hacer lo mismo y no eran esos, eran otros. Con lo cual no tiene nombres propios esa actitud. Y hoy, si viene alguien y hace lo mismo, de hecho, hubo funcionarios de este gobierno que pensaron así. Y que hicieron lo mismo y no pudieron hacerlo por incapacidad, porque no tenían el poder, porque si lo hubiesen tenido, lo hubiesen hecho. Y yo los enfrenté de igual manera, con las mismas herramientas, las mismas armas. Así que me llevaría todo eso y me dedicaría a pescar y comer truchas con manteca, ajo y papa en la montaña. Yo iba a ir por ahí. Cuando no estás con la abogacía, sí. ¿Cuál es tu hobby? ¿Qué te gusta hacer? Mira, siempre de chico la pasé bien jugando solo. Siempre jugaba al expedicionario, me iba, o sea, cuando yo nos fuimos a vivir de frente al golf, me iba con Matías, con mi hermano y con Greta, mi perra, y nos íbamos hasta la ruta caminando con expedicionarios. Y uno de grande lleva ese chico, está igual, nomás que hace cosas más arriesgadas, porque ya no me da tanta adrenalina y está la ruta. Entonces la agarrás y te subís a una montaña. Claro. Y te quedás adentro de una caverna con nieve hasta el cuello 3 días tomando agua de abajo de las piedras y pescando en arroyos donde no llegó nadie. Y leer me gusta muchísimo, porque es parte de esa misma vida también. Me gusta mucho Hemingway, me gusta mucho Jack London, me gusta mucho Steinbeck, bueno, Cortázar, Borges, o sea, la literatura es parte de mi vida diaria. Retrocediendo a la infancia, siempre se habla del Pinamar de antes, ¿no? Y mucha gente dice, no, bueno, el Pinamar de antes no va a venir. Más allá de que vamos a pensar en el futuro, si vos tuvieras que trasladar 1, 2, 3, las cosas que sea de ese Pinamar de antes, del que creciste hacia ahora, ¿traerías algo, digo, no? Ya sea de costumbres, de idiosincrasia, de algún lugar en particular. Sí, Pinamar, cuando yo era chico, tenía otro arraigo. Los pinamarenses tenían más sentido de pertenencia a instituciones y era mucho más participativa la sociedad. Mucho más participativa en cuestiones culturales, deportivas, eventos sociales. En los colegios todos hacían la fiesta de primavera de las carrozas. Estaba la Casa de la Cultura y íbamos todos ahí. Íbamos todos, los de la escuela pública, los de la escuela privada, el rico, el pobre, el clase media, todos estábamos ahí. No había diferencias. Eso ya no existe más. Pero no existe más por una edición ideológica, no porque no haya plata. Bueno, si quiere que eso vuelva a suceder, porque Madariaga sí lo tiene y no tengo que irme 200 kilómetros, está acá. Estaba pensando lo mismo, Madariaga existe eso. Entonces, Sí. Es una cuestión ideológica y que creo que empezó en parte de lo que yo mismo te estaba diciendo en esa época política, esos 20 años donde empezó a socavarse todos esos arraigos culturales y desapareció todo. Y nadie lo retomó, esa agenda cultural. Perdón, y esa libertad que vos, siendo de chico, podías ir caminando, no sé, quedate hasta tu casa. Yo me imagino que esa libertad, eso por ahí los chicos ahora no sé si los dejan tan libres, sabiendo que prácticamente en aquel entonces no pasaba nada. Pero yo veo vos fíjate lo que es Pinamar en verano. Pinamar en verano es como si fuera un gigantesco country. Se manejan como si fuesen gigantescos. Pero escúchame, y los padres dejan a los chicos de 15 años, lo ven, yo lo estoy viendo todo el tiempo. Sí, solos. Se van a las 11 de la noche y vuelven a la mañana del otro día. Yo no sé en qué lugar del mundo pasa eso. Realmente te lo digo, porque eso es un valor que nosotros damos por sentado de que es. Y no es así en todas partes del mundo. Y en invierno pasa lo mismo. Pinamar es un lugar, yo soy secretario de seguridad, pero vos tenés que, cuando hablas de seguridad, tenés que saber en dónde estás, porque vos no podés comparar las estadísticas de Pinamar con las de una ciudad de Noruega, pero no somos Noruega. Entonces tenés que compararte con la región, tenés que compararte con, estás viviendo en la provincia de Buenos Aires, con 10 móviles para todo el municipio. Bueno, Pinamar es un lugar seguro. ¿Que hay delitos? Sí, hay delitos. Que mañana va a haber otro delito, desgraciadamente va a haber otro delito, y tenemos que tratar de agarrarlo o de impedirlo, aunque sabemos que en muchos casos es imposible. Pero no podemos compararlo ni siquiera con ciudades vecinas a Pinamar.
yo te voy a decir una cosa, el tema de los motochorros. Toda la provincia de Buenos Aires es un horror, porque no podés salir caminando o entrar a tu casa sin mirar para atrás. En Pinamar eso no existe, pero no es que no existe porque sí, de casualidad, no existe porque hay operativos todo el tiempo, porque secuestramos 10 o 8 o 10 motos por semana con escapes libres, que son también las que se dedican a hacer estas cosas. Porque tenemos cámaras por casi todas partes. Porque últimamente los hechos más resonantes en materia de delitos son hechos cometidos por delincuentes que vienen de afuera del conurbano o vienen para acá. Claro. Y Pinamar no es un country, no tenés en la entrada, dejás el documento y cuando te vas lo devolvés. Sí. Y está cerrado con alambre. Entonces también tenemos que darnos cuenta de que esta realidad en la cual vivimos nos conspira para tener una vida como la que teníamos hace 25 o 30 años. Porque ya esa vida no existe más en el país, desgraciadamente. Hoy Pinamar no tiene asentamientos. Pero no tiene asentamientos porque cuando quisieron venir los pasamos los llevamos presos y lo que construyeron fuimos con la topadora y se lo tiramos abajo. Y eso no pasó en ninguna otra ciudad. Acá lo hicimos. Y cuando hubo un fiscal que no quería trabajar combatiendo las usurpaciones, le hice juicio político y lo eché. No pasa eso en ninguna otra parte, lo hicimos acá. Entonces, todo eso también marca la diferencia de por qué Pinamar sigue siendo un lugar seguro, a pesar de los hechos que a veces tenemos y a veces diariamente tenemos. Y me dicen, me robaron la bicicleta, ayer vinieron los delincuentes y entraron a mi casa, y tenemos el seguimiento de las cámaras y vemos que vinieron de Mar del Plata y se fueron por la Ruta 2. Y todo ese seguimiento nosotros lo ponemos a disposición de la justicia para que después esos delincuentes los detengan en una investigación posterior. Pero el hecho en sí es casi imposible de evitar cuando los delincuentes deciden cometer un delito. Claro. Si mañana quieren robar un banco, en ninguna parte del mundo se puede evitar que lo roben. Lo que te van a hacer es agarrar seguramente la esquina o al otro día. Pero cuando se le metieron adentro del banco, el que está dentro del banco no importa si está en Nueva York, se metieron. Es sorpresa ahí. Claro, sí. ¿Qué haces? Me vas a decir, che, ¿cómo robaron un banco en Nueva York? ¿Cómo los agarraban antes? Y respuesta, ¿cómo? Claro. ¿Qué pensás? ¿Que viene con un cartel? Hola, voy a robar un banco. Sí, sí. Mirá que mañana. Sí, mirá que mañana mando la nota. Entonces, te doy un ejemplo irónico de un banco, pero lo mismo, los hechos más resonantes que tuvimos en este año y el año pasado, Claro. que de esos hechos, la inmensa mayoría se esclarecieron deteniendo a parte de la banda o a todos. Vinieron a buscar a determinadas víctimas por sus características particulares, sabían que tenían plata, sabían que trabajaban, y vinieron de afuera, en otros casos de otras provincias. ¿Cómo evitas eso? Imposible. No. Es más, tenemos un caso, te digo, que investigamos con cámaras, en el Golf pasó, donde mientras estaban dentro de la casa de la víctima 3 delincuentes armados, el patrullero, uno de los 2 únicos patrulleros que tiene Pinamar, pasaba por la puerta de la casa. ¿Escuchás? Justo. En el mismo momento que estaban los delincuentes adentro con las víctimas, pasaba por la... ¿Qué quiero decir con esto? Te voy a decir una cosa. Primero, cuando vimos eso, dijimos, casualidad. Yo ya dudaba del patrullero, digo. Sí. Nada, no escuchó nada, pasó. No, pero es imposible. Claro. ¿Cómo sabés Sí. que te entra un tipo por la ventana, te apunta con un arma y afuera podés tener el equipo SWAT que no se va a enterar? Claro. Sí. Bueno, después hay que ver qué hicimos después de eso. Y después de eso hicimos todo un despliegue de pruebas y fueron a detener a los delincuentes a Córdoba. Y la justicia los detuvo en Córdoba. Y venían cometiendo estos hechos en Gran Buenos Aires, en Capital, en Mar del Plata, en Tandil. Y cuando vinieron acá, cayeron presos. Lucas, nos corre el tiempo. No quiero dejar de hacerte 2 preguntas. La primera, ¿te arrepentís de algo? Tengo miedo de arrepentirme de... Sí, tengo miedo de... Pero mi problema es que ahora no estoy seguro de qué. Pero tengo esa carga como que... La vida te pasa muy rápido. A mí me está pasando demasiado rápido. Y me doy cuenta que no quisiera que me arrepienta de algo. Claro. No porque lo haya hecho, sino por no hacerlo. Claro. Me arrepiento de no haber hecho algunas cosas. De haber hecho, no. Curioso, ¿no? Nunca lo he pensado así. Si en el futuro viniera alguien y te tiene que decir gracias, Lucas, ¿por qué te gustaría que sea? ¿Qué sé yo? A ver, estoy pensando. Por ser un buen amigo o por ser un buen padre. Está perfecto.
Lucas, agradecerte por venir, por acercarte. Seguramente días ajetreados, máxima campaña, el mayor de los éxitos a todos los candidatos. El pueblo finalmente va a ser el que decida. Y gracias por venir y acercarte. Gracias a ustedes por la invitación. Me encantó. Lucas Ventoso, secretario de Seguridad de Pinamar, precandidato a intendente, abogado, pasando por los estudios de CNN Radio. Si vives cada día tu vida como si fuera el último, algún día realmente tendrás razón. Steve Jobs, personaje recomendado por No es para tanto. Palote, me gusta. Cuando dijiste sí. Cuando te fuiste a vivir sola. Cuando te animaste a compartir. Cuando volviste a empezar. Cuando se agrandó la familia. Siempre que te mudaste, el equipo RE/MAX estuvo ahí. Porque estamos en todo el país. Porque somos la red de servicios inmobiliarios más grande de Argentina.